Sesión y voy a presentar la pantalla. Ustedes espero estén viendo muy bien. Vamos a comenzar la reunión de hoy. Se va a tratar en el día de hoy de tejidos, entendiendo como tejido a la reunión de múltiples células que se convocan o se reúnen para cumplir una función determinada y que tienen un origen embriológico en común. Esta definición es un tanto clásica y ya la hemos mencionado en el momento que iniciamos nuestro curso, cuando definíamos a la histología como la ciencia que estudia los tejidos y a los tejidos como lo que acabo de definir. Dentro de los tejidos y de los tejidos fundamentales, podemos mencionar que son 4 clásicamente mencionados en la bibliografía. En primer lugar, el tejido epitelial, de revestimiento y glandular, que es el que vamos a tratar hoy junto al tejido conectivo, y el primero de los cuales, los epitelios, provienen alternativamente de las 3 capas embrionarias, vale decir, mayoritariamente es ectodérmico, pero tiene componentes que son mesodérmicos y que provienen del endodermo. El tejido conectivo, en segundo lugar, como tejido fundamental, es un tejido fundamentalmente mesodérmico y que también vamos en el día de hoy a conversar, dejando para próximas sesiones el tejido muscular y el nervioso, que vamos a abordar a fines de año. Muscular, que proviene prioritariamente y fundamentalmente de la capa mesodérmica, y el tejido nervioso, que es netamente ectodérmico. Centrándonos en los 2 tejidos fundamentales del día de hoy, hablaremos del tejido epitelial, del revestimiento y glandular y del tejido conectivo. Podemos ver aquí en un dibujo y en esquemas los 4 tejidos fundamentales, entendiendo por tejido epitelial de revestimiento el agrupamiento de células sin sustancia intercelular que se encuentre separando una célula de otra. Luego el tejido conectivo, como ustedes pueden ver claramente en esta figura, en donde se hallan las células con sustancias intercelular y su tercer componente indiscutible, que son las fibras. A la derecha e inferiormente ven el tejido muscular, en este caso una de las variedades, como es el estriado esquelético, en donde observan ustedes con tinción de hematoxilina y eosina las estrías y los núcleos periféricos en las fibras musculares de este tipo de tejido. Y abajo y hacia la izquierda ven el tejido nervioso con sus células características, como son las neuronas. En el día de hoy, como lo dijera anteriormente, vamos a hablar del tejido epitelial y del conjuntivo o conectivo. Hay una clasificación más antigua que enumera o clasifica los tejidos teniendo en cuenta según las células sean poco transformadas o muy transformadas. Fundamentalmente, cuando son poco transformadas, podemos dividir a los tejidos con sustancia intercelular muy
en muy poca cantidad o nula, como es el caso del tejido epitelial, fundamentalmente, y células poco transformadas, pero con sustancia intercelular abundante, es el caso del tejido conectivo o tejido conjuntivo, según la antigua nomenclatura. Que como ustedes pueden ver, el tejido conjuntivo puede clasificarse como sólido, de diferentes variedades, ya lo hablaremos más adelante, y líquidos, como es el caso del tejido sanguíneo, fundamentalmente. Y células muy transformadas, que dentro de los tejidos fundamentales habla de priorización de funciones sobre otras, como es el caso del tejido muscular y nervioso. En cuanto a las funciones, podemos hablar globalmente de las funciones de los 4 tejidos fundamentales, diciendo que el tejido epitelial tiene que ver un poco con la denominación, como se lo conoce, al tejido epitelial, también llamado tejido de revestimiento, vale decir que recubre el interior de los órganos o vísceras que poseen una luz, cuyo revestimiento más en contacto con ella está recubierto por el tejido epitelial, protegiendo de esta manera a los tejidos que se encuentran subyacentes. Otra de las funciones del tejido epitelial tiene que ver con la absorción, que es tomar de la luz o de la superficie del órgano alguna sustancia que es de utilidad para el organismo en su globalidad o para la célula en su particularidad. En el caso del tejido epitelial, también los epitelios pueden secretar, vale decir, eliminar hacia la luz o poner en contacto hacia la luz un producto de secreción o un producto generado por la propia célula. Los epitelios también pueden especializarse, transformándose en células germinales, fundamentalmente vinculados y más que nada a los epitelios que recubren las unidades anatómicas y funcionales o las glándulas sexuales y sensoriales, como es el de ciertos epitelios vinculados con la percepción de sensación. En cuanto al tejido conectivo, las funciones son netamente distintas al del tejido precedente. Fíjense, la palabra conectivo viene de conectar o unir, por lo cual una de las funciones fundamentales del tejido conectivo es precisamente el de unir las estructuras de un órgano, un tejido con otro, al mismo tiempo que actúa como un elemento de reserva vinculado a la elaboración de sustancias o bien a la nutrición, y aparte de conectar y nutrir, la tercera función jerárquica del tejido conectivo es el soporte y la defensa. El tejido conectivo, como veremos oportunamente, posee células migradas que ayudan al propio tejido conectivo o desde el tejido conectivo en otros órganos a la función defensiva. En el caso del tejido muscular, las funciones se han visto priorizadas fundamentalmente en relación a la contractilidad y a la producción de la motilidad. Fundamentalmente lo que define el tejido muscular es la contractilidad, es decir, la capacidad de la célula de contraerse mediando un estímulo. Por último, dentro de los tejidos fundamentales y sus funciones, hablaremos del tejido nervioso, en donde
mucho se ha discutido acerca de la incapacidad del tejido nervioso de dividirse, lo cual no es totalmente cierto ni totalmente ajustable a todos los tipos y a todos los lugares del sistema nervioso. Pero podemos decir que sí ha priorizado el sistema nervioso alguna de las funciones sobre otras. Fundamentalmente ha priorizado la capacidad de, dentro de la función de excitabilidad y la de conductibilidad sobre la de reproducción. Vale decir, el tejido nervioso tiene la capacidad que mediante un estímulo es capaz de cambiar su polaridad celular, lo que define la excitabilidad. Y por último, ese estímulo que ha invertido la polaridad es transmisible a lo largo del tejido, lo cual habla de la segunda función que ustedes ven allí, que es la conductibilidad. Dicho esto, de manera general, nos vamos a ir abocando particularmente con el correr de las clases a lo largo de este curso, de los diferentes tejidos en particularidad. Hoy, puntualmente, vamos a hablar del tejido epitelial y del tejido conectivo. El tejido epitelial, en cuanto a sus funciones, es muy importante reiterar que tiene, dentro de las que ya hemos dicho y haciendo más foco, ya entrando en tema, podemos decir que tiene tres funciones clásicamente definidas. La primera, que está englobada dentro de la denominación del tejido epitelial, es la de revestimiento, como ya lo dijéramos, de todas las superficies libres o bien de las superficies libres que están en relación con las luces de órganos huecos, protegiendo de ese modo los tejidos subyacentes, a fin de asegurar la protección, valga la redundancia del concepto, pero a su vez también facilitando el transporte de sustancias desde la luz del órgano hacia el interior del mismo. Este transporte tiene que ver con la segunda función tan importante del tejido epitelial, como es la absorción, que tiene que ver, como dijera anteriormente, con la incorporación de sustancias fundamentales o necesarias para la célula o el tejido u órgano en funcionalidad más completa, incorporando esas sustancias para el correcto funcionamiento del tejido. Por último, la tercera función de los epitelios, que es la secreción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las células epiteliales tienen la capacidad de sintetizar determinadas sustancias que pueden fundamentalmente seguir una dinámica celular de exportarse afuera, vale decir, ponerse en contacto con el exterior de la célula, lo cual define la secreción de moléculas. Las tres funciones, reverberando en el concepto, serían la de revestimiento, absorción y secreción fundamentalmente. Los epitelios de revestimiento pueden clasificarse siguiendo una vieja clasificación de Junqueira Carneiro, según la forma de las células, según el número de sus capas o su función. O bien podemos hablar de que para identificar el tejido epitelial y el tipo de tejido epitelial deberíamos nosotros plantearnos tres premisas fundamentales. Ver la forma de sus células, cómo se ordenan estas células, si en una sola capa o en múltiples capas, y según la función. Entrando en el tema de la forma de sus células, las células del tejido epitelial pueden ser planas, es decir, en donde la longitud de las células predominan sobre su alto y su espesor, por lo cual también se la denomina
epitelio, en cuando está integrado por células planas, pavimentoso en relación a lo planimétrico de un pavimento o un recubrimiento plano, o escamoso en relación a las escamas de los peces, por ejemplo. Cuando hablamos que las células tienen la misma longitud, el mismo espesor y la misma altura, las tres dimensiones del espacio son equivalentes y ya las células se denominan, en cuanto a su forma, cúbicas. Cuando predomina la altura sobre las otras dos dimensiones, las células dejan de ser cúbicas y se transforman en cilíndricas. Habitualmente decimos que los epitelios presentan estos tres tipos de forma: las células planas, pavimentosas o escamosas, las cúbicas y las cilíndricas. No obstante, hay un cuarto tipo de células que puede mencionarse, que son las células que tienen una forma más variada, o una de los polos de las células puede tener una forma diferente al resto. Es el caso de las células polimórficas, que define sobre todo al uroepitelio o epitelio que recubre, por ejemplo, el uréter y la vejiga urinaria. Según el número de capas de sus células, clásicamente se puede decir que las células, sea cual sea la morfología que tengan, se pueden agrupar en una sola capa de célula. En tal caso hablamos de epitelio simple, o bien en una, digamos, en una sucesión de capas. En tal caso hablamos de epitelio estratificado. No debemos olvidar que los libros mencionan un tercer tipo cuando se contempla el número de capas, pero ese tercer tipo en realidad no es tal, sino que el tipo de epitelio pseudoestratificado, o que parece constituido por una sucesión de varias capas de células, no es tanto o no es tal, debido a que en realidad el epitelio pseudoestratificado, como lo vamos a ver, se trata de un epitelio simple. Lo que ocurre es que en este epitelio, el pseudoestratificado, los núcleos celulares pueden encontrarse a diferentes alturas y da la impresión en la observación al microscopio óptico de tener varios estratos o capas de células, pero en realidad es una sola capa, por lo cual tiene el prefijo pseudo, que significa parecido a. Y por último, según la función, los epitelios de revestimiento pueden clasificarse, como ustedes lo pueden ver, en de revestimiento propiamente dicho, lo vinculado a su función, que es de absorción o secreción, germinal, sensorial o neuroepitelio, como ya lo mencionara dentro de las funciones características. Vale decir entonces que la clasificación de los epitelios o de revestimiento, una de ellas es según la forma de sus células, el número de las capas de las células que integran el tejido en cuestión y su función. Desde un punto de vista morfológico, adentrándonos más según la vista morfológica de las células, podemos decir que de acuerdo a la forma de las células que forman el epitelio de revestimiento, pueden ser simples o planas o escamosas. Forman de por sí un epitelio plano de revestimiento,
como puede ser el revestimiento interno de los vasos sanguíneos o endotelio, que cumple con esta característica de ser células aplanadas y, en este caso, formados solamente por una capa que habla de epitelio simple. Por el contrario, otros tipos de células, ya dijimos, pueden ser aquellas en las cuales las 3 dimensiones del espacio son equivalentes. En tal caso hablaremos de epitelio cúbico, o cuando predomina la altura sobre las otras 2 dimensiones, en epitelio cilíndrico o columnar. También es una denominación válida. En el caso de las células cúbicas o el epitelio cilíndrico columnar, podríamos decir que más que revestimiento cumple funciones de absorción y síntesis. Como dijéramos en la proyección anterior, cuando estas células se disponen en una sola capa, en ese caso hablaremos de epitelios simples, que pueden ser cualquiera de estos que ustedes ven en la lámina, o cuando estas células se disponen en varias capas o estratos, hablaremos de epitelio estratificado. No olvidar que hay un tercer tipo de epitelio que se incluye, según Geneser, por ejemplo, en los epitelios simples, pero que debido a las diferentes alturas de los núcleos de las células que los componen, se denomina pseudoestratificado. Y aquí tenemos los epitelios de tipo simple, epitelio plano, en donde ustedes ven las células con una longitud mayor a la altura y al espesor, que corresponde, por ejemplo, al recubrimiento interno de los vasos, denominado endotelio, o al tipo de epitelio que forman las cerosas, como es el caso de la pleura, o del peritoneo, o del pericardio, en donde en ese caso tenemos la capa epitelial, está formado por un solo estrato de células planas o escamosas. El epitelio cúbico, a la derecha de la proyección, tenemos, como ya lo dijéramos, células que son en su espesor, en su alto y en su ancho equivalentes, y podemos mencionar, por ejemplo, las células cúbicas del folículo tiroideo, que la glándula tiroide, en su función como glándula de secreción interna al producir T3 y T4, tiene una estructura morfológica que estudiaremos, que es el folículo, que es una estructura esférica, cuyas paredes de folículo son emparizadas o cúbicas, precisamente. El epitelio cilíndrico simple puede ser de variedades, como ven aquí ustedes, el epitelio cilíndrico simple, donde ven las células columnares sin ninguna modificación del polo, de la membrana plasmática de su polo apical. Es el caso, por ejemplo, del epitelio del estómago, en donde se pueden observar este tipo de células. Diferente a lo que pasa con las células de epitelio cilíndrico, en donde el polo apical presenta algún tipo de diferenciación celular, como es el caso de las cilias, que en el caso, por ejemplo, del intestino delgado, aumenta la superficie de absorción de este órgano. Entonces, allí, en esa víscera, encontramos este tipo de epitelio. Para hablar de los 3 epitelios fundamentales y sus ejemplos biológicos. Fíjense más hacia la derecha, perdón,
más hacia la derecha de la pantalla, observamos un epitelio simple en donde todas las células asientan sobre la membrana basal. Una condición indispensable de todo epitelio es tener una membrana limitante que está formado en parte por el epitelio y en parte por el tejido conectivo, que es el tejido subyacente, que es donde asientan las células del epitelio. En este caso, y en esta transparencia, ustedes pueden ver que todas las células, cualquiera sea la forma de la célula, asienta en la membrana basal. Ahora, el hecho de ser una célula por allí de una morfología ligeramente diferente una sobre otra, pone los núcleos celulares a diferentes alturas y da la sensación de ser un epitelio pseudoestratificado, vale decir constituido por diferentes estratos de célula, pero en realidad, como ustedes pueden ver claramente en un gráfico simplificado, se trata de un epitelio pseudoestratificado, pues en realidad es un epitelio simple. Lógicamente aparecen estas células que se denominan caliciformes, aparecen las diferenciaciones celulares de este tipo columnar que son las cilias, y sería el caso, como ejemplo biológico, del epitelio que configura el revestimiento del aparato respiratorio, que se denomina epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes. Después tenemos concretamente lo que es un epitelio estratificado, en donde ya ustedes pueden ver no una capa simple de célula, sino pueden ver un epitelio constituido por múltiples capas o estratos, como ustedes claramente lo pueden ver allí. Podría tratarse, si las células son planas, por ejemplo, y tienen un recubrimiento de queratina superficial, podría tratarse como ejemplo la piel. Existen epitelios planos estratificados que no tienen un recubrimiento externo de queratina, y en ese caso puede tratarse del epitelio que corresponde al esófago. Vale decir que básicamente cuando yo me enfrento a la observación microscópica de un epitelio, debo ver la forma de las células, que pueden ser básicamente tres: simple o escamosa, epitelio cilíndrico o columnar y epitelio cúbico. En segundo lugar, voy a hablar del número o de la variedad de capas, que fundamentalmente son dos: simple, una sola capa de célula, y estratificado, varias capas, sin olvidar el epitelio pseudoestratificado, y según su función, que fue lo que ya ampliamente hemos desarrollado. En este caso podemos ver una membrana serosa que puede tratarse de la pleura o del peritoneo, en donde en la parte superior, en relación con la luz, vemos el epitelio de revestimiento, que ustedes ven que se tratan de células planas. Constituye el tipo de epitelio de las serosas, que son células planas, escamosas o pavimentosas. Acá tenemos la glándula tiroides, en donde observamos que la misma está constituida por una reunión de múltiples estructuras redondeadas o ovoideas, limitadas lateralmente con un coloide o una cavidad central, limitadas periféricamente por, en este caso, una tinción de hematoxilina eosina, y ustedes ven de coloración violácea las células dispuestas una a continuación de la otra en empalizada, y fundamentalmente constituye un epitelio cúbico simple. Es el característico del epitelio que corresponde al folículo tiroideo. En este caso hablamos en la parte superior de la lámina
del epitelio cilíndrico simple y en la parte baja observamos de un epitelio cilíndrico simple, pero con alguna diferenciación en el polo apical de las células. Fíjense acá, puede dar el aspecto de un epitelio cilíndrico o columnar, pero que los núcleos celulares se encuentran a diferentes alturas. Pero con la salvedad de que todas las células que ustedes vean con núcleos a diferentes alturas asientan sobre la membrana basal. En tal caso no se trata de un epitelio estratificado, sino se trata, teniendo en cuenta el número de células, de un epitelio simple. Pero acá no estamos solamente en la consideración del número de capas que constituyen el tejido, sino en la consideración morfológica de las células, que ustedes pueden ver que se tratan dentro del mismo epitelio de células columnares cilíndricas y de células ligeramente polimórficas, con también algunas células secretoras como se tratan de las células caliciformes. En este caso es un epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes. El ejemplo sería del epitelio respiratorio. En la parte baja ustedes ven un epitelio cilíndrico simple que está separado por la membrana basal del tejido conectivo subyacente, pero observen ustedes las células cilíndricas o columnares, todas idénticas, en un solo estrato de célula que corresponde al intestino delgado. El epitelio pseudoestratificado no solamente lo encontramos a nivel del tejido respiratorio, es un ejemplo, también lo podemos encontrar en el epidídimo, que es el epidídimo una de las vías espermáticas del aparato reproductor en el hombre. Acá vemos la luz del conducto epididimario, en donde observamos una miríada de espermatozoides y en el recubrimiento, por encima del tejido conectivo, vemos un tejido epitelial cilíndrico con diferenciación del polo apical de las células cilíndricas, por lo tanto es ciliado, pero fundamentalmente aquí, fíjense ustedes, observan núcleos a diferentes alturas, lo cual le da a este epitelio la característica de ser pseudoestratificado. Y abajo tienen obviamente algo mucho más claro, como es el epitelio de revestimiento del tejido epitelial que se encuentra en las vías respiratorias, en donde se ven las células cilíndricas, todas apoyando en la membrana basal, pero con núcleos a diferentes alturas, lo cual le da su apariencia de pseudoestratificado, vale decir, de epitelio simple, y su diferenciación en el polo apical de las células. Dijimos que el tejido epitelial se denomina de revestimiento, que fue lo que analizamos, y además se denomina glandular. Vale decir, el tejido epitelial tiene la capacidad de constituir membranas de revestimiento, pero a su vez, como lo diría Ham también, conforma unas estructuras especiales que son las glándulas. Vamos a hablar de una clasificación muy general y tal vez un poco ya antigua de glándulas, pero que todavía tiene vigencia para que ustedes comprendan la globalidad del concepto de glándula. Si bien cuando hablamos de glándula
ustedes van a aprender a conocer a partir de hoy que estamos hablando de una unidad secretoria constituida por múltiples células y un conducto excretor, el concepto es más amplio y surge de la clasificación que podemos tener glándulas, pero constituidos por, según el número de células, por una sola célula. Parecería un contrasentido, pero no lo es, pues la célula en sí es la glándula, como es el caso de las células caliciformes, que venimos de ver en la tinción con rojo carmín, que se veían unas células en forma de copa, de ahí su nombre de caliciforme o cáliz, con su producto de secreción en el interior. Pero habitualmente las glándulas, cuando hablamos de ellas, son multicelulares o pluricelulares. Vale decir, van a haber una unidad secretoria que está configurada por varias células en una sucesión, una a continuación de la otra, y ese agrupamiento celular constituye la unidad secretoria, que van a producir una determinada sustancia y la van a volcar en la luz de esa unidad secretoria. Tal es el caso, por ejemplo, de la glándula gástrica, que estudiaremos en detalle cuando lleguemos a aparato digestivo. Según las características de su secreción, las glándulas pueden clasificarse en tres grupos. Por ejemplo, cuando el producto de secreción es un moco más bien filante, una sustancia que es más viscosa, se habla que en ese caso la glándula es mucosa. Podría tratarse de alguna de las glándulas salivales, por ejemplo, o de las glándulas del tracto genital femenino, que tienen algunas de ellas un producto de secreción mucoso. Muy por el contrario, cuando la glándula, el producto de secreción es como el agua, como el suero, en ese caso hablamos de que la glándula tiene un producto de secreción seroso. No obstante, hay algunas glándulas, como es el caso de las salivales, que pueden tener unidades secretorias que tienen secreción mucosa y otra secreción serosa. En la misma glándula, inclusive. En ese caso, hablamos de glándulas mixtas, porque tienen un producto de secreción mucoso y, a su vez, otras producto seroso. Dentro de la clasificación de las glándulas hay un apartado, como es el que vamos a describir a continuación, que tiene una importancia superior, tal cual es dónde vierten el producto de su secreción. Y así tenemos glándulas cuya unidad secretoria tiene un conducto y ese conducto excretor le permite conducir la sustancia que ella produce a la luz del órgano o hacia el exterior. En ese caso se habla de glándula exócrina. Viene el prefijo exo, que significa exterior o externo. En la clasificación de este tipo, de donde vierten el producto de su secreción, hay glándulas que no tienen ese conducto excretor o bien lo han perdido. En tal caso, en la evolución de su desarrollo, se ha perdido el conducto excretor y la unidad secretoria debe vertir su producto ya no hacia el exterior o hacia la superficie del órgano, sino hacia los vasos circundantes, vasos sanguíneos. En tal caso hablamos de glándulas endócrinas. Glándulas exócrinas, ¿cuál podría ser un ejemplo biológico? Las glándulas sebáceas, por ejemplo, o las glándulas sudoríparas, o las glándulas gástricas, cuyo producto de secreción se secretan hacia el exterior, en el caso del sebo de la glándula sebácea o del
el sudor de la glándula sudorípara, o bien hacia la luz del órgano, como es el caso de las glándulas gástricas. Endocrinas, bueno, hay una miríada de glándulas endocrinas, por ejemplo, diríamos lo que hemos hablado hace un momento, la glándula tiroides, en donde produce en el folículo tiroideo un producto de secreción, y ese producto de secreción, cuando se necesita, se vehiculiza a través de un vaso sanguíneo, glándula endocrina. Y tenemos otras glándulas, como el páncreas, por ejemplo, que tiene un sector del órgano configurado de tal modo cuya unidad secretoria presenta conductos de secreción, vale decir, se comporta como glándula de secreción exócrina. Tal es el caso del páncreas a través de la secreción del jugo pancreático, que contiene el líquido o jugo pancreático que tiene en su interior determinadas enzimas vinculadas con el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y la proteína. Ahora, el páncreas presenta aislado o en islote unidades secretorias que no tienen conducto de secreción y cuyo producto lo vierten en los vasos sanguíneos. Es el caso de los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, en donde esas células betas de esos islotes producen una sustancia que es la insulina y que intervienen regulando el metabolismo de los hidratos de carbono. Vale decir que tenemos glándulas según donde viertan su secreción en exócrinas, endócrinas y mixtas. Por último, dentro de esta clasificación, que como ustedes lo están notando es antigua pero muy importante y ayuda a comprender perfectamente el tema, es cómo las glándulas permanecen luego de que se ha producido la secreción. Fíjense, tenemos las glándulas merócrinas, en donde las células de la unidad secretoria permanecen indemnes luego de que se ha producido la sustancia de secreción. Tal es el caso de las glándulas parótidas, que son unas glándulas salivales, las sudoríparas o las glándulas sépticas. Después tenemos, en segunda instancia, las glándulas holócrinas. ¿Qué es una glándula holócrina? Una glándula holócrina es aquella en donde la unidad secretoria de la glándula, las células que la configuran, se destruyen parcial o totalmente luego de que se produce el producto de secreción. Tal es el caso de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, la unidad secretoria de la glándula, produce el sebo, pero el sebo, que es el producto de secreción, se vierte hacia la luz de la unidad secretoria con el agregado de que la célula también contribuye al producto de secreción, vale decir, se distribuye parcialmente, se destruye, perdón, parcialmente la célula al producirse la secreción. Y en tercer lugar tenemos las apócrinas, en donde en vez o en cuenta de que la destrucción sea total o casi total, como es el caso de las holócrinas, solamente las apócrinas la destrucción es parcial, de su polo apical, del polo que está en contacto con la luz de la unidad secretora, como es el caso de las glándulas alveolares de la mama, que son las encargadas de producir la leche materna. Vale decir que la clasificación más general de las glándulas permite agruparlas según el número de células que la constituyen, la característica de la secreción vertida por las células de la unidad glandular hacia el conducto excretor o hacia la sangre, dónde viertan la secreción, si tienen conducto excretor o no lo tienen, o si en la misma glándula coexisten los dos tipos de glándula, o bien cómo es la morfología o cómo permanece la morfología de la célula una vez que se ha producido la secreción, que es lo que acabamos de desarrollar. Y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. En la parte superior e izquierda de la pantalla de ustedes
ven lo que se conoce como glándula de secreción externa o exócrina y glándula de secreción interna o endocrina. Es según la manera o dónde vierten el producto de secreción. Si hay un conducto excretor, como ustedes ven, que se genera a partir del propio epitelio, en el cual en el epitelio predomina o proliferan ciertos tipos de células que crecen en el tejido conectivo subyacente, y fíjense, crean una sustancia y una estructura que conserva su conducto excretor y la unidad secretoria o porción secretoria de esa glándula. Entonces, la unidad secretoria o porción secretoria, constituida por varias células en color verde, van a tener la capacidad de sintetizar en esa porción secretoria ciertas sustancias que vierten hacia la luz y que es conducida al exterior a través de este conducto excretor. En ese caso, fíjense ustedes, se habla de glándula de secreción exócrina. Ahora, puede existir que ese conducto excretor o bien involucione o bien nunca se produzca, quedando la porción secretoria vinculada a los vasos sanguíneos. En ese caso, se habla de que la porción secretoria va a vertir su producto de secreción a los vasos sanguíneos circundantes y en ese caso hablamos de glándula de secreción interna o endocrina. Y también el tercer tipo, recuerdan ustedes, era, como en el caso del páncreas, que la misma glándula contemple en el mismo órgano una parte exócrina y una parte endócrina. En la parte baja de la lámina, ustedes pueden ver el tipo de glándula en relación a cómo quedan las células luego de una vez sintetizado el producto de secreción. Fíjense, acá tenemos las glándulas en donde las células luego de la síntesis quedan indemnes y el producto de secreción es exportado a la luz del órgano o al exterior, tal es el caso de las glándulas merócrinas. Fíjense cómo tenemos una destrucción parcial solamente del polo apical de las células que producen el producto de secreción, es el caso de las apócrinas, o bien el caso de las glándulas holócrinas, en donde existe una destrucción casi total y el producto de secreción involucra a su vez también segmentos o fragmentos celulares. Dicho esto, espero que se haya aclarado un poco el concepto que veníamos desarrollando de manera teórica. En cuanto a las glándulas pueden, las unidades secretoras pueden ser, fíjense, pueden ser redondeadas o pueden ser alargadas. Si la porción secretoria es redondeada, vamos a hablar de que la unidad secretoria es acinar. Mientras que si la unidad secretoria es alargada, vamos a establecer como denominación que esa unidad secretoria es tubular. Vale decir, de acuerdo a la forma de la unidad secretoria, hablamos de que si es redondeada, la porción secretoria es acinar, mientras que si es alargada, es tubular. Ahora, fíjense ustedes que las unidades secretorias pueden ser, como la ven sobre el margen izquierdo, única. En tal caso hablaremos de acinares simple o de tubulares simple, o en el margen derecho ya las unidades secretorias son
múltiples. En tal caso hablaremos de acinares múltiples o ramificadas o compuestas. Y si son tubulares, tubulares compuestas. Aunque hay unidades glandulares o glándulas que presentan porciones glandulares que son redondeadas y en la misma glándula porciones tubulares. En ese caso son mixtas o túbulo-acinar. Vale decir, simplificando el concepto, me gustaría decirles que de acuerdo a cómo es la morfología de la glándula, la porción glandular puede ser redondeada, siempre multicelular, en tal caso hablamos de acino, o tubular cuando es alargada. Si encontramos un solo acino o un solo túbulo, es simple, y cuando encontramos varios acinos, ramificados o compuestos. Pero tenemos una variedad en donde la glándula presenta no solo acinos, sino túbulos de una manera más ramificada o compuesta, y es el caso de la variedad túbulo-acinar. Entonces acá tenemos los acinos, en donde tenemos que la porción secretoria es redondeada. Acinos que pueden ser con un producto de secreción mucoso, si es más filante o viscoso, si es líquido puede ser ceroso, o puede ser mixto en caso de que sea seromucoso. En este caso vamos a ver algunos cortes microscópicos en donde en el centro, fíjense, se puede ver, en este caso, por ejemplo, podemos ver células que configuran una unidad glandular que han realizado su trabajo y han vertido su producto de síntesis que se ve en la parte central. En este caso, tenemos que las unidades glandulares son más redondeadas, como ustedes la pueden ver, y son más del tipo de acinos. Y debido a que el producto de la secreción es más fluida, más acuosa, se trata de un acino ceroso, como lo dice el epígrafe de la descripción. En este caso, ustedes pueden ver acinos glandulares múltiples con unidades secretorias compuestas, en el cual pueden ver la glándula, ¿no es cierto?, con su conducto excretor, pero a su vez también las unidades glandulares redondeadas o acinares mixtas o compuestas. Bien, este es el primer apartado de la clase. Me voy a tomar unos minutos más para comentarles el segundo tipo de tejido, que es el tejido conectivo. El tejido conectivo conjuntivo, antiguamente denominado tejido conjuntivo, hace referencia al tejido subyacente o que se encuentra por debajo del tejido epitelial de revestimiento o glandular. Y habitualmente esto es así, porque el tejido conectivo le brinda el soporte o sostén, como hemos visto dentro de las funciones del tejido conectivo, al tejido epitelial. Y no solamente le brinda el soporte o sostén, sino que también le brinda la nutrición. En parte, el tejido epitelial, o en su mayor parte, el tejido epitelial se nutre del tejido conjuntivo, pero no solamente el tejido epitelial se nutre del tejido conjuntivo, sino que también lo hace por inhibición de la luz del órgano. Pero ahora abordamos el tejido conectivo. Tejido conectivo, que hay una variedad
interesante de tejido conectivo, como ustedes la pueden ver allí, reseñado. Y ustedes se preguntarán en este momento, ¿cómo el tejido cartilaginoso es tejido conjuntivo o la sangre es tejido conjuntivo? Sí, porque el tejido conjuntivo o tejido conectivo está definido como un tejido que básicamente se caracteriza por tener una sustancia intercelular amorfa, células que le son propias y fibras. Estas tres condiciones son condiciones sine qua non que definen al tejido conectivo, como lo veremos más a continuación. Y fíjense ustedes que el concepto inicial, que prácticamente trascendía lo que era el concepto y definía el tejido conectivo, se aplica en este cuadro, en donde la conformación del tejido conectivo, condición sine qua non del mismo, establece que deba tener células, que ya veremos las características, pero que deba esas células ser acompañado de fibras y de sustancia intercelular amorfa. Las células del tejido conectivo, básicamente se puede decir que hay una sola célula, que es la célula propia del tejido conectivo, que es el fibroblasto, que es la célula característica del tejido conectivo, a partir del cual se originan los diferentes elementos constituyentes del mismo, tanto la sustancia intercelular amorfa, que es producto de secreción del fibroblasto, y en el fibroblasto se pueden sintetizar la mayor parte de las fibras. Vale decir que en el apartado de células debemos nosotros establecer una gran división diciendo que existen en el tejido conectivo células propias, como el fibroblasto, y células migradas al tejido conectivo, como lo dice Géneser o Junqueira Carneiro también. Las células migradas pueden ser cualquiera de estas, como el caso, por ejemplo, de las células plasmáticas que se encuentran en la sangre, o el eosinófilo, o células que se generan como consecuencia de una función determinada de depósito y que constituyen ellas mismas un tejido epitelial englobado dentro del tejido conectivo, como las células adiposas o la grasa. Vale decir que las células pueden ser células propias o células migradas al tejido conectivo. En cuanto a las fibras que constituyen y que son condición para integrar el tejido conectivo, las hay de tres tipos. Son sintetizadas por el fibroblasto, y los tres tipos son las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras de reticulina, que volveremos para una descripción más exhaustiva más adelante. Y en tercer lugar tenemos la sustancia intercelular, porque a diferencia de los epitelios, el tejido conectivo, recuerden ustedes, no está formado por una sucesión ininterrumpida de células como los epitelios, sino que acá las células están separadas una de otra debido a la existencia de la sustancia intercelular amorfa, que fundamentalmente está constituido por agua y oligoelementos, pero también por hidratos de carbono y sustancias complejas como el glucosamino-glucano o el ácido hialurónico. En cuanto a las células, dijimos que la célula fundamental o clásica del tejido conectivo que constituye la célula propia de este tejido son los fibroblastos. Se tratan de una célula polimórfica, más bien ausadas, de un núcleo pignótico voluminoso que se encuentra separado de otros fibroblastos por la sustancia intercelular, pero que es el propio fibroblasto quien sintetiza la sustancia fundamental amorfa que va a separar una célula de las otras, y también el fibroblasto es importante el estudio histológico del mismo, debido a que es una célula netamente de síntesis y va a producir las fibras, sean colágenas, reticulares o elásticas. En cuanto a las fibras,
tenemos que el tejido conectivo acepta 3 tipos de fibras clásicas producidas en el fibroblasto: las fibras de colágeno con una periodicidad axil muy ricas en un aminoácido como la glicina, que adopta una estructura, como ustedes la ven, helicoidal, lo cual le permite a la fibra colágena ser clasificado en diferentes tipos de fibras, y de acuerdo a los diferentes tipos de fibras vamos a tener las diferentes resistencias de las fibras del colágeno. Vemos clásicamente que estas surgen en el interior del citoplasma de los fibroblastos y se encuentran luego en lo que es la sustancia intercelular amorfa. En determinados órganos encontramos mayoritariamente fibras colágenas, dependiendo de las fibras colágenas de qué se trata. Lo encontraremos en los cartílagos, lo encontraremos en el hueso, lo encontraremos en las paredes de las arterias, por ejemplo, en donde estamos hablando de grado de resistencia del tejido diferente, como ustedes lo entenderán. En segundo lugar, tenemos con una tricrómica de Van Gieson las fibras elásticas, en donde vemos que el principal constituyente de las fibras elásticas es la elastina, pero no solamente es este componente, sino la disposición en forma más periódica y longitudinal de las fibras, lo cual le da la capacidad de deformarse y readaptarse a la forma inicial de las fibras elásticas. Así también encontraremos fibras elásticas en determinados cartílagos, en las paredes de ciertas arterias o en otros órganos que necesitan ser deformados y restituir su forma inicial. Por último, tenemos las fibras reticulares, que no son otra cosa que una variedad de fibras colágenas, pero que espacialmente se han dispuesto en una forma de retículo o entramado. Como ustedes ven, están más desorganizado el tejido, ni longitudinal, ni en una disposición en forma de filamentos, sino de entramado de fibras reticulares, de ahí su nombre. ¿Cómo se clasifican el tejido conectivo? Existe una primaria clasificación que los divide en no modelado, en donde podemos encontrar el mucoso, laxo y el denso; en modelado, en donde está el tendinoso, el membranoso y el laminar; y el con propiedades especiales, reticular, adiposo, pigmentario, etc. Hoy podemos decir, y con esto sigo a Génesis, que la clasificación del tejido conectivo está en tejido conectivo clásico o común y tejido conectivo especializado. Dentro del tejido conectivo clásico o común tendremos la variedad laxa o densa, pero sin ninguna característica en especial. Y los especializados, que en ese caso sí, de acuerdo a la función que adopte el tejido conectivo y de acuerdo a las características morfológicas que le proporciona la función, aparecerán el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido linfoideo, el tejido sanguíneo, el tejido... Vale decir que en relación a la función aparece la especialización del tejido. Uno de los tipos de tejido conectivo especializado es el tejido conectivo adiposo, ¿no es cierto? Un tejido de depósito de elementos de reserva de energía, en donde vemos que luego de la tinción se han vaciado los adipocitos y que vemos unos glóbulos de grasa, ¿no es cierto?, que constituyen la grasa blanda o la grasa parda, según sea la variedad y la función que cumple. Y después, de acuerdo al
lo que corresponde a la clasificación en un tejido más común, tenemos el tejido conjuntivo laxo, en donde ustedes ven que están conformadas por células, por sustancia intercelular fundamental amorfa y por un escaso número de fibras. De allí, como posee mayor sustancia intercelular amorfa y menor número de fibras, el tejido conjuntivo se denomina laxo. Ahora retengan esta imagen que se presenta en el caso del duodeno y la vamos a comparar con la imagen que sigue, que es la imagen del tejido conectivo que se encuentra en la piel. Fíjense por debajo de un epitelio plano estratificado queratinizado, vemos un tejido conectivo. Este tejido conectivo se diferencia netamente al anterior, fíjense, porque acá era un tejido laxo en el cual encontrábamos ocasionalmente células, una gran cantidad de sustancia fundamental y un escaso número de fibras. Fíjense aquí, en el caso de la piel, observamos un mayor número de células fibroblásticas, un escaso contenido de sustancia intercelular y un mayor número de fibras, lo cual le da, ¿no es cierto?, las características al tejido conectivo de la piel. Y sobre todo, más que darle la característica al tejido conectivo de la piel, podemos diferenciar el anterior, que era un tejido conectivo laxo, de este, que debido a la característica de poseer células, escasa sustancia intercelular amorfa y elevado número de fibras, recibe el nombre de tejido conjuntivo o tejido conectivo denso. Muy bien, muchas gracias, era todo lo que tenía para decirle a ustedes. Voy a dejar de compartir la presentación y si hay alguna pregunta, los escucho y los leo a través del chat. Si quieren hacer las preguntas, pueden hacerlo ahí. No sé si ha quedado claro, si hay algo que les interese conocer más en profundidad o en su defecto estaría todo bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Sabrina, sí se están subiendo las grabaciones de mis clases, al menos. Yo puedo hablar sobre lo particular mío, desconozco lo que ocurre con otro docente, pero las mías se están subiendo regularmente, Sabrina. No hoy mismo ni mañana, pero el jueves es probable que sí. Matías, sí, con todo gusto, Matías. Concepto de pseudoestratificado. Un tejido epitelial de recubrimiento, revestimiento, puede denominarse pseudoestratificado por una impresión visual, Matías, porque en realidad se trata de un epitelio simple. Todas las células que lo conforman asientan en la membrana basal. Lo que pasa que presenta células polimórficas y al presentar células polimórficas ocurre que los núcleos quedan a diferentes alturas y da la impresión visual de que está formado, al tener núcleos a diferentes alturas, da la impresión visual de tener múltiples células, pero en realidad es un epitelio plano simple. Lucas, profe, ¿el fibroblasto da origen a la fibra? Sí, dan origen a las fibras. El fibroblasto es la célula fundamental del tejido conectivo, da origen a las fibras colágenas, reticulares y elásticas. Sabrina me dice, vi que son las del 2020. No, Sabrina, son las del 2021. El licenciado Chocobar, yo voy a chequearlo personalmente y le respondo a la próxima clase, le pido que me haga recordar, pero yo particularmente recojo los enlaces de la clase que doy yo
y el licenciado Chocobar la está colgando en el aula virtual. Pero voy a responderle la próxima, me encargo y me comprometo. ¿El tejido estratificado puede explicarlo de nuevo? Sí. Janina, no hay gran, digamos, secreto en un tejido estratificado. El tejido estratificado está compuesto por numerosas capas de células. Imagina una pila de ladrillitos o una pared, ¿no es cierto?, que está constituido por los ladrillos puestos uno encima del otro. Eso es un tejido estratificado. Luján, la diferencia o característica propia del tejido conectivo especializado y común. El tejido conectivo común es aquel que presenta cualquier sector o cualquier órgano que se encuentra inmediatamente por debajo del tejido epitelial. Tomemos el estómago, por debajo del epitelio cilíndrico del estómago, el tejido conjuntivo, que será más laxo o denso en el estómago, pero que está constituido por el fibroblasto, que está constituido por las fibras y la sustancia intercelular amorfa. Ahora, ¿a qué hace referencia un tejido conectivo especializado? Que un tejido conectivo especializado constituye un tipo especial de tejido, como es el caso del tejido, por ejemplo, el tejido cartilaginoso u óseo. ¿Por qué ustedes me dirán, el tejido óseo es óseo? Pero sí, es un tejido conectivo. ¿Por qué? Porque cumple con la premisa de poseer célula, poseer fibras y poseer sustancia fundamental. Entonces, ¿cómo se llama el tejido que tiene esas tres características? Tejido conectivo. Entonces, es eso. El tejido muscular es un tejido fundamental. No lo voy a explicar hoy, Micaela, porque tenemos una clase, creo que es la próxima, o la sucesiva, en la que voy a hablar de tejido muscular. El concepto de tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado, en donde está constituido por células grasas o que albergan o almacenan grasas llamadas adipocitos. Andrea, se encuentran unidos a las fibras y al líquido cementante. No, no se encuentra adherido, se encuentran dispersos. El fibroblasto es quien secreta la sustancia intercelular que lo va a separar de otros fibroblastos. Y las fibras se secretan y se vierten en la sustancia intercelular, que de acuerdo a cómo sea la sustancia intercelular o la disposición de las fibras, va a ser más laxo o más denso. Jessica Suárez dice, si están, profesor, la clase, es la única que subieron. Todas las mías, Jessica y la señorita que recién me preguntaba, están subidas. Yo lo voy a comprobar personalmente si la última está subida. Las anteriores estoy seguro. Rosario, si están subidas. Gracias, Lorena. El término merócrino, Leonel. Merócrino es, quizás usted se nos unió más tarde en la disertación, pero hace referencia al tipo de, o a las características de las células de la unidad secretoria o funcional de una glándula, luego de que ha secretado la sustancia. Merócrino es aquella glándula que, ¿no es cierto?, no se modifica la estructura de la célula que conforme la unidad funcional. La unidad funcional, las células que la forman, secretan o sintetizan la sustancia y no se altera la morfología, diferente de lo que sucede con la apocrina y holocrina. El tema que explique el próximo martes entrará al parcial. Estimo que sí, sí. Las clases que están subidas, bueno, no sé, me dice Janina, las mías están subidas seguro.
le pediría a Luján que consulte en el aula virtual los temas en el cronograma que hemos ofrecido del año 2021, que coteje ahí los temas que entran en el parcial, por favor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, que quieran hacer? ¿Cuáles eran los tejidos conectivos y sus principales funciones? Benjamín, los tejidos conectivos son los diferentes tipos, ya lo expresé yo que había una clasificación o una manera de armarla más clásica, más antigua, pero que yo adhería a la que ustedes debieran consultar, que es el libro de histología de Géneser, en el cual, o el Tórtora, en el cual los divide en tejido conectivo común y en tejido conectivo especializado. ¿Está en el Tórtora? Sí, Esmeralda. Bien, bueno, si no hay más preguntas, voy a cerrar la sesión, voy a dejar de grabar.